cómo optimizar y testear creatividades sin gastar de más. Entonces, en este tercer bloque del día, en la agenda de hoy, precisamente hablaremos de esto, ¿no? De cómo, digamos, vas a tener que construir diferentes iteraciones para ver qué funciona mejor. El primer punto, dentro del bloque de cómo testear y optimizar creatividades, tiene que ver con pon foco en nuevas ideas, ¿vale? Esto está por encima de todo, ¿vale? Porque te estoy diciendo, itera en ganchos, itera en cuerpos, itera en cierres, sí. Lo primero que te digo que tienes que tener encima de la mesa es acción masiva. Es decir, es normalmente muchísimo más efectivo, y esto es una cosa que vemos cada día en la agencia, trabajando con más de 60 marcas al mismo tiempo, que vale muchísimo más la pena poder construir nuevos anuncios, o sea, hacer más volumen de anuncios con nuevos caminos creativos que intentar hiperoptimizar tus anuncios ganadores. Ok, ¿va a haber momentos en los que encuentres anuncios ganadores? Por supuesto. Y se van a sumar a esa cola de hacer más anuncios, porque lo que va a hacer es más anuncios de lo que está funcionando. Es el punto número 1, y aquí toma nota, porque esto es importante, obsesiónate con tener un sistema para crear más y nuevos anuncios en todo momento, ¿vale? Luego entraremos en cosas más secundarias y súper importantes para optimizar, pero esta sería la ley absoluta, ¿no? ¿De qué va a depender que hagas más anuncios? Del presupuesto, luego lo veremos, ¿no? Pues no es lo mismo si inviertes 10 euros al día que si inviertes 1.000 euros al día, pero en cualquier cosa tu obsesión tiene que estar en construir nuevas ideas, y acuérdate que puedes robar como un artista. Aquí decir que tiene mucha responsabilidad el cliente de también transmitir esa tesis. Para nosotros es mucho más fácil con clientes que llevamos mucho tiempo porque conocemos muy bien su tesis y su factor diferencial. Pero no, aquí le lanzo un poco el guante a los especialistas que ven esto para que insten a sus clientes a que les compartan mucha información. Hay clientes nosotros que ya no necesitamos prácticamente que nos den tesis porque conocemos su producto igual mejor que ellos. Un cliente que acaba de empezar, necesitamos una sesión o 2 sesiones o entender muy bien su producto. Entonces, tampoco como cliente no te sientas mal porque la agencia te pregunte mucho o porque haya caminos creativos que aún no haya entendido. Es normal. ¿Cuánto llevas tú en tu negocio? ¿Cuánto lleva la agencia? Entonces, cuanto más te conozca y más tiempo lleves trabajando con ella, os conoceréis más esos vicios. Es como vivir en pareja. Seguramente los 3 primeros años, el primer año te estás conociendo pues qué manías tiene. Al 5.º año ya poco te sorprende y puedes hablar por la otra persona, ¿no? Pues es un poquito eso. Ayuda a tu agencia y como agencia pide a tus clientes que te transmitan mucha información porque la tesis y los caminos creativos es muy importante. Aquí siempre decimos, hostia, más vale pájaro en mano que ciento volando. Que ciento volando. Y no por mucho madrugar amanece más temprano, que es muy importante. Sí. No, pero es como, yo estoy un poco obsesionado a veces como, tienen que ser anuncios creativos. No es creativo. Y a veces el creativo no es tanto que sea una superproducción, que esté grabado en una moto haciendo el pino, como que a nivel de tesis lo escuchan y digan, qué cabrón, tiene tesis, ¿no? Entonces, es muy importante que esa tesis muchas veces tiene que llegar de cliente a agencia y no al revés, porque es tu producto. Yo tengo mi tesis como agencia, es difícil. Si ahora contrato, yo qué sé, alguien que haga películas, si quiere hacer una película sobre Crece sin límite, pues tendrá que vivir con Crece sin límite para poder hacer una buena película. Porque si no, no entenderá nada y no me representará a mí, ¿no? Entonces es muy importante que el cliente traspase eso, ¿no? Ya sabes que aquí siempre retamos a los clientes a que nos den trabajo y los hacemos trabajar. Efectivamente. Punto número 2. Ahora vamos a hablar de las optimizaciones principales y secundarias que puedes hacer con tus anuncios, ¿vale? Arrancamos con las principales. Aquí sí tiene que ver con las iteraciones dentro de la anatomía del anuncio, ¿vale? Lo primero que vas a poder hacer para optimizar tus anuncios es iteraciones en ganchos, en cuerpos y en cierres. Y ahora sí te voy a responder a la pregunta que me hacías antes. Eric, ¿qué prefieres? ¿Iterar con los ganchos o con los caminos creativos, ¿no? Como decíamos, ¿no? Que a veces entramos en contradicciones. Lo cierto es que depende, ¿vale? Porque es verdad que cuando estás en proyectos de muchísima escala, que tienes claramente caminos creativos muy bien validados, vale la pena poder, mientras creas nuevos anuncios, abrir nuevos ángulos en los ganchos, ¿no? Es como empiezas a optimizar y sobreoptimizar aquellos ganchos que ya te están trayendo más negocio, ¿no? Incluso cuando trabajamos pues, con todos nuestros clientes creando rondas de nuevos creativos, siempre vamos a escuchar qué ha pasado en el pasado, cómo están performando los anuncios, para construir los nuevos anuncios en base a lo que ha funcionado, ¿vale? Pero es verdad que
hace 3, 4, 5 años, cuando todavía nadie hablaba de los ganchos, trabajábamos con este formato y nuestra obsesión estaba en iterar en ganchos. Normalmente lo que hacíamos es mínimo hacer 5 ganchos y 2 cuerpos y validar. ¿Qué pasa? Que esto automáticamente te va a dar como mínimo 10 anuncios. Entonces, si el presupuesto no es muy holgado, esto al final te penaliza. Porque la máquina no va a ser capaz de absorber y soportar las pruebas que te gustaría para saber exactamente qué es lo que está funcionando. Entonces, a día de hoy, y volviendo y recuperando la esencia de haz nuevas ideas, obsesionate con crear nuevos anuncios, lo que estamos detectando es que vale mucho más la pena hacerte una tirada de 10 caminos creativos distintos para encontrar la tesis. Como decía Martí, qué importante es tener tesis, qué importante es conocer cuál es tu diferenciación, cuál es tu valor añadido, quién eres, qué tienes que aportar al mundo. Cuando este mensaje está validado, ahora sí empieza a iterar en anuncios con diferentes ganchos. Pero a día de hoy trabajamos muchísimo más, creando nuevas versiones, nuevas hipótesis para encontrar qué mensaje, qué cala más en la audiencia, y luego abrimos la iteración en los ganchos. Y para terminar, pues podríamos iterar con estos cierres, porque es verdad que pues una llamada a la acción más agresiva o más sutil, o un cierre más de marca versus más transaccional, puede significar un incremento, un percentil muy bajito. ¿Vale? Entonces, un incremento de una mierda. Exactamente, es una cosa que no suele... A ver, igual en volúmenes de inversiones como los que tienen 5 empresas en toda España, puede llegar a tener sentido que una llamada a la acción te mejore mucho el rendimiento. Y eso es una cosa que hablamos el otro día. Es como, se dice la importancia de la llamada a la acción, y es evidente, pero la tasa de visualización de los anuncios no es del 90%, con lo cual eso que te está diciendo, o que la gente se va antes o que la gente hace clic mucho antes de la llamada a la acción, porque obviamente aunque te no guste nos mamamos anuncio, el dedo, tú ves un buen anuncio claro, de alguien que está teniendo tesis, ya ves que es no esperas hasta el final. Un bufete de abogados para pagar menos impuestos como los que nos gustan aquí. Entonces, a la que te está hablando de menos impuestos, si ves que es un abogado, ya ves que te quiere vender el servicio, con lo cual no te esperas a que diga y agenda una consulta gratuita para pagar menos impuestos con tu empresa, sino ya vas antes, ¿no? Entonces... Sí, el usuario no suele ser tan reflexivo, ¿no? No es como se ve todo el anuncio, se queda ahí como un minuto diciendo sí, clic, ¿no? No pasa eso. Es como si ha habido algo que te ha estimulado, haces clic y vas para adentro, ¿no? Más iteraciones principales que pueden marcar el rumbo de tus creativos, ¿vale? Como cosas muy importantes y en las que tienes que poner foco. Hemos hablado que lo primero son nuevas ideas, nuevas hipótesis. A partir de ahí luego ya vamos a crear diferentes iteraciones con ganchos, con diferentes cuerpos, con diferentes cierres. Luego, algo que marca diferencia y vemos muy habitualmente es el actor, ¿vale? Nosotros trabajamos con un modelo donde como mínimo cuando ponemos actores siempre ponemos 2. ¿Vale? Los clientes contratan diferentes baterías de anuncios y puedes contratar pues, 2, 3, 4, 5, 6, los que necesites, ¿vale? Hay marcas que estés dispuesto a pagar. Exactamente, pero esto tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Hay marcas que piden 6 actores cada mes y otros que piden 2 cada 3 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque el presupuesto va a decidir sobre todo cuántos creativos necesitas. Entonces, ¿por qué te digo que es otra variable que puedes tocar rápido para ver los resultados? Porque con el mismo discurso, a lo mejor te das cuenta que Marta performa mejor que Marcos, ¿no? Entonces, de pronto te das cuenta que el perfil masculino es mejor que el femenino, ¿no? O la pija funciona mejor que la kinky, ¿no? De alguna manera, la idea es entender que los discursos, cuando ya los tienes validados, aplicando a diferentes personas, pueden marcar la diferencia, ¿no? Totalmente, es muy importante, ¿no? Esto que hablamos muchas veces. Lo bueno de trabajar con actores es que en ese actor puedes poner al avatar real, ¿no? Si te diriges a mujeres de 35 a 45 años que viven en zona rural de España, pues utiliza a esa persona y no pongas un tío en Plaza Cataluña grabando el anuncio, sino puedes utilizar ese avatar y hacerlo de carne y hueso. Entonces, el actor que elijas parece una tontería, ¿no? Porque es como, hostia, si el discurso es el mismo, todo es lo mismo, el producto es el mismo, cambia mucho. Y lo hemos visto, ¿no? En proyectos donde es maravilloso el marketing porque te da esto es Tesabé. El otro día, fuera coñas, ¿no? Hablamos de Tesabé y trajo Carlos, que es una persona de la empresa, 2 cajas de croissants, pero como esta mesa cada caja. O sea que igual había 70 croissants y había unos de chocolate y de color blanco y otros que no tenían nada. Al final del día había una caja vacía
y la otra aún estaba llena, ¿no? Entonces, ese te sabe, pues, esto que es precioso de ver en la vida real, con los actores pasa lo mismo, ¿no? Es que utilizar un actor u otro te dan en tiempo real y dices, hostia, ¿cómo puede ser que uno me esté costando cada compra 50 euros y el otro 25 cuando el discurso es el mismo, la ubicación es la misma, lo único que cambia es el actor? Es así de mágico, ¿no? Entonces, testear actores también puede tener este impacto. Obviamente no todas las marcas están preparadas para tener presupuesto y testear 2 actores a la vez, porque igual es más interesante que cada actor tire caminos creativos distintos que tengan el mismo, pero en marcas grandes tiene mucho sentido que lo hagan. Justo. Y para terminar, ¿vale? Cosas que estarían dentro de estas optimizaciones principales para bueno, que tus anuncios performen mejor de alguna manera, estaría la iteración en los formatos. O sea, obviamente, dentro de tu estrategia creativa, prueba con imágenes, prueba con vídeos, prueba con carruseles y ve lo que funciona mejor, porque hay marcas que, pese a construir buenos vídeos, lo que le funciona mejor son las estáticas, con lo cual vuélvete loco y cada semana construye nuevas creatividades estáticas, mejorando las que están funcionando, haciendo nuevas sobre las que no funcionan y haciendo más sobre aquellas que funcionan, ¿no? Lo mismo al revés. Hay marcas donde solo van con estáticas, introducen el fenómeno del vídeo con personas, o si es un UGC, o añaden una capa de marketing con un discurso más de brand, o de pronto añaden una capa de remarketing con un detrás de las cámaras y mejora el rendimiento. Es decir, itera en formatos, ¿vale? Tanto en formato publicitario, estáticas o vídeos o carruseles, como en, digamos, esta parte más del embudo, ¿no? Pues anuncios, vídeos más upper funnel, cosas más de cierre, anuncios más de vídeo para brand o este tema de UGC, ¿vale? Esto aquí terminaríamos con principales optimizaciones, las top one, ¿no? Como el tier one de cosas que puedo hacer ahora y que tengan un impacto grande. Luego, cuando ya tienes estas grandes creatividades que están funcionando, cositas que podría hacer. Bueno, hemos apuntado por aquí, por ejemplo, qué cosas podrías testear en cuanto a optimización cuando ya tienes anuncios ganadores. La música, tú imagínate ver una película sin música. Sería un drama. Seguramente no eres consciente del impacto que tendría hasta que te vieras la película sin música y dices, ¿qué ha pasado aquí? No, o sea, es impensable ver una peli y que no haya música. Pero es que yo creo que está tan bien puesta que no eres... claro, que es como integrado. Que está tan integrado que no es que dices, hay música, sino forma parte de la peli. Justo. La vida va sin música. Por eso es tan triste y aburrida. Es justo, quería hablar de esto. Entonces, es fundamental, digamos, la emoción que puedes transmitir con una música u otra. ¿Tenemos música en este podcast? Ya no hay música. Ya no hay música. Las hemos quitado. Por eso ha caído la retención y las visitas desde que quitamos la música. No, al revés. Por ejemplo, no tenía ningún sentido en un podcast meter música. Porque dentro de, digamos, el consumo de un podcast a la gente le molestaba. Pensamos en un inicio, oye, vamos a ser disruptores en una musiquilla de fondo para que haya un colchón. No. Lo que busca la persona es integrarse en esta conversación. Es decir, que sea un vida real, ¿no? Es como que escuches como si estuvieras aquí siendo uno más. Entonces, hablábamos antes de adaptarte al formato tal, pues mira, parece ser que la gente en el podcast prefiere no música. Sin embargo, pues sería algo que podrías testear. Por ejemplo, la música, los B-roll. Bueno, pues sabemos antes de los B-roll que estamos un poco asqueados. Bueno, podrías testear diferentes B-roll tuyos. Oye, hazlos a medida, pero de pronto si aparece un B-roll positivo, podrías hacerlo en negativo, ¿no? Pues siendo muy simplista, el sol o la luna, ¿no? Pero podrías tener este tipo de juego. Correcciones de color, ¿vale? Una tontería, pero bueno, oye, pruebo de arrancar los primeros 3 segundos en blanco y negro, hago algún tipo de ajuste, igual que en las películas, esto si buscáis, ¿no?, literatura de color en los anuncios y en las películas, pues puedes ver, ¿no?, como por ejemplo Harry Potter, que empezamos el podcast hablando de él, pues empieza con una gama cromática y termina en una gama gris, oscura, verdosa, que tiene que ver más con esa parte siniestra, más melodramática, y empieza pues con una gama más cálida, ¿no? De fantasía, de nenes, de perretes. ¿Vale? Entonces, esto influye también, ¿vale? Matrix, ¿no? Es medio verde la película, ¿vale? Influye y se le da un look and feel, ¿vale? Es una cosa que puedes tener. Y lo mismo con los subtítulos o las animaciones, los motion graphics, bueno, pues son cosas, ¿vale? Que de últimas, ¿vale? Cuando estés invirtiendo un montón de pasta y tengas un equipo de un montón de gente y no sepan qué hacer, les dices, bueno, pues cambia los motion graphics, ¿vale? Por eso está dentro del saco de cosas secundarias, ¿vale? Lo principal, ya hemos dicho que es nuevas ideas y optimización de anatomía de anuncio. O sea, si un anuncio no me funciona, nunca va a ser por la música. Principalmente no será por la música. Aunque por ejemplo, acuérdate que
con uno de los proyectos de la agencia que generó, bueno, hemos invertido más de 100.000 euros en este negocio, la música influía y de hecho el autor dijo, quiero que hagáis una prueba con esta música más emocional y esta más agresiva. No me acuerdo. Con The Love Letter. Ah, vale, es verdad. Explícitamente, Roberto Gamboa en este caso nos dijo, oye, queremos hacer una prueba con estos anuncios, ¿no? Pero ya estaba validado, ¿no? El anuncio, ya habíamos visto que había ganado y en ese momento sí que optimizamos. Me gustaba aquí que veía lo de subtítulos. O sea, hace 3, 4 años, ¿te acuerdas cuando se decía que en Instagram todo el mundo iba con el audio desactivado? Sí. Ya no existe, es maravilloso. Los Reels han cambiado el juego. TikTok ha cambiado el juego. TikTok. Está muy bien porque ha hecho que antes la tesis era como una de las ventajas de YouTube, era, ¿no? En YouTube todo el mundo va con el audio activado. Claro. Ya está, eso ya está en todos los lados. Entre las stories y los vídeos en Reels, ya está, la gente va con audio. Es un apunte que me ha hecho gracia porque lo veía y lo pensaba antes, decir, hostia, qué rápido evoluciona. A veces no eres consciente y te encuentras diciendo cosas que tienes muy interiorizadas, como en Insta, seguramente hay algún iluminado que aún sigue diciendo eso. Yo hasta hace un año, hasta que no pensé que esto ya no es así. ¿Por qué lo digo si cuando lo tenía tan aprendido, ¿no? A nivel de tesis? Es como, avanza muy rápido. Entonces, todo esto que estamos viendo hoy, igual lo vemos de aquí a un año y habrá muchas cosas que hayan cambiado. Justo. Entonces, bueno, que es nada, una obviedad, pero que me parecía importante resaltar. Un apunte es importante. El tercer punto, importantísimo. ¿vale? Sí, importantísimo, básico. O sea, ni se te ocurra poner subtítulos en TikTok y en Instagram. No, al final lo que quiere decir es ya no es tan importante. Fíjate, está en una métrica secundaria de optimización. Puedes probarlo, puedes hacerlo, tal, pero no va a ser lo que marque la diferencia porque el comportamiento de los usuarios en redes sociales ya es pongo la música. Pongo la música fuerte. Vale, el presupuesto define el testeo de los anuncios. Punto número 3, ¿vale? Nosotros aquí en la agencia tenemos una metodología distinta para cada caso y normalmente pues en función de entre 50 a 100 euros trabajamos con un framework de trabajo X y si tenemos más de 100 euros al día, ¿vale? Trabajamos con un formato de escala y de testeo distinto. Claro, aquí ya nos vamos a plataforma. Vale, ya no tanto en la parte creativa, es como ya tenemos todos los anuncios y es básico saber cómo testear. Podríamos estar aquí 20 minutos, media hora explicando cómo testeamos, pero obviamente no va a ser el caso porque necesitamos apalancarnos de recursos, de enseñar pantallazos. Entonces, pero es básico. Seguramente es una cosa que ya hace bastante tiempo que hacemos en la agencia, pero desde el inicio no trabajábamos así. Igual hace 2 años te diría que empezamos a testear, igual no tanto, igual año y medio. A día de hoy nos parece prácticamente imposible salir con anuncios sin testearlo antes. Entonces, ¿cómo tienes que testearlos? Pues según el presupuesto que tengas y también el coste por lead no es lo mismo si tienes un coste por lead de 5 euros que de 60 euros, cuánto presupuesto y cómo tienes que estructurar esas campañas para testear. Nosotros, por ejemplo, aquí, cuando trabajamos nosotros, tenemos un sistema interno para que todo el equipo teste de la misma forma. Cuando trabajamos solamente como productora en los anuncios, mandamos a todos los clientes un documento de cómo se tiene que testear. Bueno, un documento no, un vídeo de la persona experta en analítica de la agencia donde explica cómo testear, porque nosotros enviamos los anuncios, pero es importante que se testeen de una manera muy concreta. Entonces, igual si a la gente le puede parecer interesante, en algún momento podemos hacer una sesión, una masterclass, más un vídeo de YouTube donde expliquemos cómo testear anuncios en cada una de las plataformas. Yo aquí lo que diría es que si lo quieren, que lo pidan. Pueden dejarlo en comentarios si has llegado hasta aquí y te apetece que nosotros o el experto en analítica de nuestra empresa pueda crear un vídeo de cómo testeamos anuncios en función del presupuesto, nos lo decís y lo preparamos. El problema de pedir a la gente que comente cosas es que nos saturan la bandeja de entradas de YouTube y estamos todo el día respondiendo comentarios. Y aquí no hay quien trabaje. Y aquí no hay quien trabaje. Entre los cruasanes y responder comentarios. Nos pasamos todo el día respondiendo comentarios y comiendo croissants. Madre mía. Vale, vamos a cerrar este bloque número 3 de cómo testear y optimizar creatividades sin gastar dinero de más, ¿vale? Hablando del ciclo de vida de una creatividad. Y antes decía Martí que las creatividades no son para siempre, como casi todo lo bueno en esta vida. Entonces hay que aprovechar mientras tenemos a nuestros seres queridos cerca. De la misma manera, tenemos que aprovechar las creatividades que hoy están funcionando, pero nos tenemos que adelantar, ¿vale?, a esa caída progresiva, a ese envejecimiento natural de las creatividades. Y es que lamentablemente, aunque encontremos anuncios ganadores, no van a estar con nosotros para siempre, porque el proceso suele ser como que van arrancando, tienen un pic de rendimiento
llega un momento donde dices, wow, qué pasada, como decía Martí, me ha bajado el 50% el coste por adquisición, esto es brutal. Ok, ahí, ¿vale? Justamente ahí, cuando estás celebrando, es cuando tienes que estar preparando los siguientes anuncios. ¿Por qué? Porque lamentablemente llegará un momento que entrarán en declive, como tú, como yo y como este señor. Y como el Barça de Guardiola, que hubo mucho tiempo que ganaba, pero ya un momento donde el equipo rival te pilla el juego, con lo cual se acabó. Ya está, se acabó. Entonces, como decía Martí, igual que el Barça de Guardiola terminó, tus anuncios creativos ganadores van a terminar. Entonces, lo más importante es adelantarte y estar construyendo sistemáticamente anuncios independientemente de las cosas te vayan bien, ¿vale? Este sería el último punto a tener en cuenta para cerrar este bloque de cómo testear y optimizar.